Bueno, muchas gracias por la invitación y me gustaría mucho poder que después Arturo pudiera concluir su planteamiento, que creo que está en el centro de un debate en el día de hoy y por los próximos meses, no me cabe la menor duda. Sin embargo, lo que se me ha pedido aquí es conversar con ustedes y quiero agradecer esta oportunidad de hacer un planteamiento que tiene que ver con el tema de la cooperación público-privada y buscando espacios de colaboración, que ha sido un subtítulo. Digámoslo que este es un tema permanente y digámoslo que en toda sociedad, desde tiempos inmemoriales, la colaboración ha existido siempre, tácita o expresamente. Pero en toda sociedad existe un mundo de lo público, que es expresión del Estado y cómo se organiza, y el mundo de la actividad privada. Y la relación entre ambos se da dependiendo de las características de esa particular sociedad. En otras palabras, el tema de lo público y lo privado y la sociedad en la cual lo público y lo privado forman parte ha existido siempre. Hoy día, a lo mejor tenderíamos a decir que acá hay una tríada que está determinada por la relación Estado, mercado y sociedad. Y esta tríada, ¿cómo se relaciona? ¿Cuáles son las esferas de influencias de uno u otro? Eso va a depender de las circunstancias políticas o eso va a depender de las decisiones democráticas que la ciudadanía se expresa y que permite en consecuencia la creación de instituciones para que el mercado funcione y funcione adecuadamente. Para que en el mercado se dé la legitimidad del intercambio y para lo cual el apoyo institucional del Estado es fundamental, para hacerlo precisamente expresando lo que son las decisiones de la sociedad. Es cierto, cuando se expresa el Estado se expresa a través de la decisión de los ciudadanos, de ahí la necesidad de una democracia. Cuando se expresa el mercado se expresa a través de la decisión de los consumidores, de oferentes y demandantes. Y de ahí, en consecuencia, la legitimidad de ese intercambio dentro de esa esfera. Muchos dirán, ¿cuál es la esfera de uno y otro? Y esa es una definición de una particular sociedad. Cuando el Estado de Chile decide a comienzos del siglo XX, después de 20 años de deliberación, quiere una educación gratuita, obligatoria, y dijo 4 años. Y en aquellos felices tiempos, claro, el legislador dijo, ¿y cómo se hace? Muy fácil. Todo aquel que tenga un predio superior a X hectáreas, a su peculio construye la escuela y a su peculio la habitación para el profesor. Y así se aprobó después de 20 años esa legislación. O sea, ahí hubo una decisión de los ciudadanos, le dicen al Estado lo que quieren, y en aquellos tiempos el Estado, ¿qué hace? Crea las escuelas normales y después, claro, responsabilidad del Estado, crean la sociedad de establecimientos educacionales, constructora de establecimientos educacionales. Pues mire usted, la relación público-privada, ¿qué significó? Entender que esta responsabilidad del Estado implicaba entonces cómo creo escuelas normales para tener profesores y cómo construyo establecimientos educacionales a través de la sociedad constructora, también del Estado. Estamos hablando de la década del 20, de la década del 30, la década del 40, del siglo pasado. Y ese no fue un gran debate ideológico. Arturo Alessandri, segunda presidencia, estaba muy cómodo en ese tipo de forma de entender la colaboración público-privada. De más está decir que esto depende también de las características históricas de una sociedad. Decir que el sistema francés es infinitamente más centralizado en lo estatal que el sistema inglés es decir una obviedad a partir de lo que es la historia de los últimos 3 siglos entre Inglaterra y Francia. O decir que los modelos de desarrollo de buena parte de las economías asiáticas
han sido el resultado y consecuencia de una colaboración estrecha entre el aparato estatal y el aparato del sector privado empresarial. Y si no, miremos los grandes grupos económicos en Corea del Sur. Y el milagro de Corea. Pero ese milagro de Corea y la rapidez con que Corea se desplaza desde los 1960 hasta los niveles que llega hoy día, tiene que ver porque hay una colaboración y una forma de entender cómo conjuntamente lo público y lo privado se enhebran para poder ser capaces de competir en un mundo cada vez más global. Y por lo tanto, tenemos muchos ejemplos de cómo se da esa colaboración. Y claro, habrá unos en donde lo privado es más importante, el espacio de lo público es menor, porque esa es la decisión de la ciudadanía. O habrá otros lugares donde la decisión de la ciudadanía es mayor. O habrá una forma de entender lo uno y lo otro. El que se diga que el Estado debe garantizar este mínimo, en el cual todos somos iguales, al decir de Bobbio. Bueno, ¿quiere decir que el Estado está obligado a producir los bienes y servicios de ese mínimo garantido para todos? Por cierto que no. No es necesaria la construcción de la sociedad de establecimientos educacionales. Porque usted puede decir, quiero garantizar ese mínimo, pero ese mínimo lo garantizo y va a ser provisto por el sector privado. En consecuencia, hay distintas formas de entender esa relación. Y si algo yo creo que ha cambiado del punto de vista de la concepción de una mayor intervención estatal, está en que esa mayor intervención estatal se puede expresar a través del mecanismo de mercado para garantizar que esa intervención, para garantizar determinados bienes y servicios que la sociedad considera que deben estar al alcance de todos, se hace a través del mecanismo de mercado. Y en eso creo que hay un avance significativo, particularmente en la segunda mitad del siglo XX, y en consecuencia la forma de entender hoy la colaboración público-privada tiene que tener entonces este tipo de elementos en el trasfondo. Y no vamos a entrar a decir en consecuencia nada nuevo, salvo que hay una constante. Del punto de vista de Chile, del Producto Interno Bruto de Chile, más o menos un 20% está en el ámbito de lo público y un 80% en el ámbito de lo privado. Y si ustedes ven el nivel de inversión fluctúa en torno al 20% del ámbito público y un 80% del ámbito privado. Y en esas magnitudes nos movemos. Entonces, ¿qué quiere decir una colaboración público-privada? Que esas magnitudes, ojo, desde el año 90 hasta ahora prácticamente no han variado. Sí, usted puede decir, primer aviso comercial, sí, usted puede decir que cuando se produce la caída de la crisis asiática, entonces inventamos la tesis del ajuste estructural y el superávit estructural en las cuentas fiscales, y claro, ese 20% de inversión pública aumentó a 24%, y consecuencialmente disminuyó del 80 al 76% la privada. Pero es en el fondo para tener una política contracíclica que me parece hoy día de sentido común y que no hay que explicar en este auditorio. Y en consecuencia, digámoslo, lo que quisiera invitar hoy día acá es a pensar en que una complementación público-privada tiene que iniciarse compartiendo una mirada, una visión, un sueño, si ustedes quieren, de cómo entendemos que debemos ordenar Chile en los próximos 15 o 20 o 30 años. Y escúchenme, segundo aviso comercial, lo digo a partir de que en 1992, Américo Vespucio, una buena parte de Américo Vespucio era camino de tierra. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de eso? Sí, el tramo que había entre la Gran Avenida y Maipú, todo ese sector, era camino de tierra Américo Vespucio.
Pero en el 94 planteamos vamos a tener un anillo de autopistas en torno a Américo Vespucio. Y ahí está. Y el 94, me recuerdo perfectamente, mi amigo Carlos Hurtado, mi antecesor como ministro de Obras Públicas, me dijo: Ricardo, tú tienes que seguir la autopista porque yo la dejé en San Javier y la doble vía tiene que llegar a Chillán. Ese es tu desafío. Yo encontré un desafío apasionante, hasta que me metí en los números y me di cuenta que el déficit de infraestructura era monumental y que si nos íbamos a ir a 150 kilómetros por periodo presidencial, quizás cuándo íbamos a llegar a Puerto Montt. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Una mirada larga, grande y ambiciosa, pero se explicó. Se explicó en el sentido de decir, y al final terminamos con qué. Terminamos con una industria de 12.000 millones de dólares entre el 94 y el 2004, y que culminó el 2006-2008. Y en consecuencia a esa industria, usted le agrega 2.000 más del metro en Santiago, le agrega otros 2.000 que son los aeropuertos, y estamos llegando entonces ¿a cuánto? A 20.000 millones de dólares de activos que hoy existen. Claro, es cierto. Esto se planteó entendiendo que teníamos que tener un sistema de concesiones e incorporar capital privado. Me tocó en aquellos años hacer una visita a Alemania. Me invitaron a dar una charla en la Fundación Ebert. Había un amigo del Parlamento alemán, del SPD, y me hizo la pregunta: dígame, ministro, dicen que usted es socialista y está vendiendo las carreteras al sector privado. Sí, le dije, porque no puedo obtener las autobanes que tienen ustedes, porque en mi pinche paisito la presión tributaria es el 18% sobre el producto y no el 45% como tienen ustedes de presión tributaria sobre el producto en Alemania. Y en consecuencia una forma de poder financiar es aquello. Pero ojo, esa inversión que estamos haciendo en las principales carreteras del país, con recursos privados, es lo que nos permite mantener la inversión que tiene una alta rentabilidad social para hacer entonces una infraestructura inclusiva respecto de todas aquellas inversiones que en lo social son indispensables, y por lo tanto lo que estoy haciendo es liberar recursos para hacer una inclusión social en materia de infraestructura. Y eso hay que explicarlo al país, y así lo hicimos. Entonces, claro, usted explica que cuando tiene una autopista Santiago-Concepción, el bus, antes de la autopista, el bus que anda 24 horas, se demora 8 en llegar a Concepción. Y en consecuencia, andando 24 horas, hace 3 viajes. Pero cuando hay autopista, ese mismo bus andando 24 horas, hace 4 viajes. Y el cuarto viaje entonces le da para pagar todos los peajes. Muy simple. Y porque no voy a gastar en la ruta 5, puedo hacer gastos en los caminos secundarios. Esos que son puro polvo en verano y cuando llovía, puro barro en invierno. Entonces, lo que quiero aquí plantear es que hemos terminado un ciclo, y aquí se expresó muy bien acá, las características de por qué terminó ese ciclo. Terminó el ciclo en que de pobres, que era un 40%, tenemos ahora sectores emergentes, sectores medios, con todas las demandas que aquí se acaban de señalar. Y por lo tanto tenemos un nuevo ciclo político, que está en la discusión, las nuevas leyes, la Constitución, qué sé yo. Un nuevo ciclo económico, en donde lo que tenemos es un desafío distinto de cómo somos capaces de dar un salto para seguir creciendo. Y un nuevo ciclo social en donde hay otros sectores demandantes y caramba como demandan.
Y frente a ese nuevo ciclo, entonces, hay que tener una nueva mirada de cómo entendemos el Chile en los próximos 20 años, 30 años. Y la posibilidad de tener en consecuencia una mirada conjunta de lo público y lo privado tiene que darse respecto a una visión de largo plazo. Y no respecto de la pequeña cosa cotidiana. Porque ahí es normal que exista una diferencia. Pero hicimos recién un ejercicio con un grupo de amigos de muy distinta procedencia sobre el tema del cobre y la minería en Chile. Bueno, pudimos concluir en una visión común y decir queremos que sea una minería virtuosa porque es esencial para seguir creciendo, porque el cobre y la minería siguen siendo el patrón básico del desarrollo de este país. Pero lo queremos hacer una explotación minera que sea sustentable de acuerdo con un sistema moderno y adecuado al sistema y a la vez inclusivo, en donde todos se sientan que son parte de ese proceso de crecimiento a través de la actividad minera. Es decir, demostramos que era posible tener una mirada común en lo grueso, en el largo plazo. Y a partir de allí entonces empecemos a construir. Y hoy lo que yo quisiera decir aquí, que nos falta esa mirada común de largo plazo. Porque estamos acostumbrados todavía a tenernos el desafío del próximo periodo. Y si hay algo que lamento es bajar el periodo presidencial de 6 a 4, porque cuando se me planteó dije con una condición, con reelección. Y me dijeron, no diga esa palabra. Pero creo que es indispensable tener esa mirada. Porque si no, entonces, ¿cómo somos capaces de tener un planteamiento común? ¿Y por qué lo quiero decir? Porque creo que tenemos un conjunto de áreas en las cuales definir, así como se hizo en minería y el gobierno tomó eso y la presidenta Bachelet con mucha fuerza lo quiere impulsar y se está trabajando en aquello, así creo que en el ámbito de infraestructura, de energía, de cambio climático, 3, demografía, tema ignorado que nunca se toma en cuenta, 4, y de ciudades, 5. En estas 5 áreas tenemos que ser capaces de tener una mirada común. Y en estas 5 áreas tenemos que tener un diagnóstico y tener metas realistas, pero acorde a lo que ya hemos hecho y lo que podemos plantear con realismo para el país. ¿Por qué? Porque en infraestructura, punto 1, no partimos de cero. Lo ya realizado está ahí y lo acabo de señalar. Lo importante es que en materia de infraestructura productiva, normalmente hay un espacio amplio para que el privado lo pague y busque los capitales necesarios. Para la infraestructura social se requieren los recursos públicos para poder avanzar. Lo importante, me parece a mí, es que esta interrelación tiene que ser fluida, porque no hay una buena relación público-privada cuando después de 8 años que tenemos los pórticos electrónicos en las autopistas concesionadas, no hemos sido capaces por parte de la autoridad que explíqueme a mí por qué tengo pórtico en la autopista concesionada y a la salida de Santiago para ir a Valparaíso no tengo pórtico automático con el mismo tag del automóvil. Y llevamos 8 años y ese tema no se puede resolver. ¿No le parece raro? ¿No le parece raro? Y para ir a Valparaíso tiene que ser una inscripción especial porque el tag que tiene no vale. Y para salir al sur lo mismo para salir. Hablamos de complementariedad público-privada. Yo aquí reclamo que la autoridad pública se ponga los pantalones, llame a los concesionarios y le diga, amigo, esto no es presentable. Dicho sea de paso, tercer aviso comercial, lo que tenemos como pórticos electrónicos en las autopistas en Santiago es ejemplo en el mundo. Porque había que poner a distintos concesionarios de acuerdo en una sola tecnología y un solo aparatito, porque si no íbamos a tener 10 tags en el parabrisas del automóvil. Pero eso que se hizo, exijo entonces ahora que lo mismo se haga en las autopistas interurbanas a la salida de las principales ciudades del país.
Y es una falta de respeto entonces decir que cuando tengamos la próxima cola para el próximo 18 vamos a poner más casetas de cobro. Pero ¿ha visto usted? Entonces, hay cosas que también en el fine tuning nos está faltando mayor decisión pública. Para llamar a los privados y decirle, mi amigo, esto es lo que hay que hacer. Sí, yo sé que cómo se cobra, que se demora más, que 15 días más voy a recibir la plata, claro, yo sé. Para eso son los ministros, para resolverlo. Digo esto ¿por qué? Porque creo que esta colaboración público-privada es indispensable y hagamos entonces una planificación de largo plazo. ¿Cuál va a ser el número de autopistas que necesitamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer con el metro? ¿Qué es lo que hacemos con las vías exclusivas? Digámoslo, hoy día tenemos construidos más o menos en 25.000 millones de activos, entre autopistas, metros y vías segregadas. Esos 25.000 millones es un activo del país. Y esos 25.000 millones que están ahí hoy, significan también que van a significar un flujo en los próximos 30 años más o menos de unos 30.000 millones. No está mala, tenemos activos por 20.000, 25.000 y flujos por otros 30.000. Entonces acá, mis amigos, no hay problema financiero. Aquí falta decisión política. Sí, yo sé, hay una reforma tributaria, pero se ha explicado muy bien que entre la salud, la educación, etcétera. Por lo tanto, me llamabas a pensar en grande, porque hace 20 años atrás no había financiamiento a 50 años, ¿verdad? No había financiamiento a 100 años, ¿verdad? Aquí hay distinguidos banqueros. Pero hoy, los fondos de pensiones de Canadá, los de Australia, you name it. 100 años, ningún problema. 50, obviamente. Y eso es algo que tenemos que aprovechar ahora. ¿Y por dónde partimos? Muy fácil. Línea 1 del metro. La línea 1 del metro hoy, aproximadamente el 60% de los pasajeros que transporta el metro se hacen en la línea 1. ¿Qué me dice usted? Más de la mitad. Está colapsada. Usted ya no puede meter más trenes, 1,5 minutos entre tren y tren. Es obvio que hay que hacer una línea paralela, expresa, que parte en la escuela militar, que termine en Pajarito y que tenga 5 estaciones o 4 estaciones. Como es en París, como es en Nueva York, como es, etcétera. Y eso no hay ni que pensarlo. Ya que usted andén con andén, por aquí va a haber que paren todas las estaciones porque abre la línea expreso, y eso le cuesta ¿cuánto? 1.500 millones, y eso lo levanta así. ¿Y por qué no lo hacemos? Y hay formas de financiamiento. Al Metro Santiago le van a dar lo que quiera y se lo van a pelear. Quiere colocar un bono, quiere lo que quiera. Y a partir de eso, estamos en condiciones entonces de proponernos en los próximos 20 años 200 kilómetros de metro. Cuarto comercial, teníamos 40 kilómetros de metro el año 2000. Terminamos con 90 kilómetros, 89 para ser exacto, el año 2006, y dejamos hechos los hoyos para terminar los otros próximos 20 kilómetros, y hoy día tenemos 120 kilómetros. ¿No es así? Pero desde esa época hasta hoy, hay unos cuantos hoyitos hechos, 8 años perdidos. Entonces tenemos que tener una mirada larga, porque estamos acostumbrados. Terminamos la línea 4, y todos los equipos técnicos se desarman porque ya hicimos la tarea. No más. Hasta la próxima. Y vendrá el próximo gobierno, y por cierto va a pensar mejor que el actual, porque siempre es así, el que llega piensa mejor que el anterior, y va a definir una nueva línea, distinta a la anterior. No, señor. Aquí estamos para definir los 200 kilómetros que queremos construir de aquí al 2030. Es mucho, mire, ¿qué es lo que dijo este lago? No puede ser. Oiga, pero eso no es nada, son 10 kilómetros por año. 10 kilómetros por año, eso es lo que hicimos.
Y en consecuencia termine usted de aquí al 2030 con 300 kilómetros de metro. ¿Cuál es el problema? Si el financiamiento está ahí, los recursos están ahí, porque ya tenemos los activos con los cuales partir. Es una etapa muy distinta a la que teníamos antes. ¿Y por qué no lo pensamos así en grande? Pero entonces es un continuo. Cada gobierno que llegue sabe lo que tiene que hacer. Pero hay una visión de dónde queremos ir. Sí, claro, tenemos autopistas, claro que tenemos autopistas. Pero es que necesitamos a nivel de las urbanas por lo menos 400 kilómetros. ¿Y cuándo va a comenzar a pensar en los túneles para automóviles? Los túneles debajo de Colón, los túneles debajo de Gran Avenida, los túneles debajo de Independencia, los túneles... ¿Ah? ¿O vamos a seguir como estamos con una situación de colapso? En que en 8 años seguimos todavía pensando cómo cerramos Vespucio. Pero si Vespucio estaba listo para cerrarse el año 2006. Y todavía lo que tenemos es la mitad del pedacito nomás, porque nos falta de pegarles para allá. Es decir, se puede tener o no una visión de dónde queremos llegar. Y si esto es así, entonces no me cabe la menor duda que las autopistas urbanas futuras van a tener también que incorporar un espacio para el transporte público vía tranvías. Y es la nueva forma de mirar hacia adelante cómo lo vamos a hacer. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el tráfico y la movilidad de las ciudades de aquí al 2030 van a ser superiores en un 100% a lo que tenemos hoy. Lo que vamos a presenciar en el próximo 15 a 20 años es un tremendo crecimiento de las ciudades, para qué decir lo que va a pasar en Asia con China comenzando, y por lo tanto eso también va a ocurrir aquí. Pero al mismo tiempo de esta expansión de la ciudad, esta expansión va a significar que este fenómeno que aquí tenemos, en Santiago, lo vamos a tener en el resto del país. Y en el caso de Santiago, muchos acostumbran a hablar ya que hacia el 2030 lo que usted va a tener es un Sanrabal. Sanrabal. Santiago, Rancagua, Valparaíso. Y va a tener una gran conurbación urbana. Y esa que le implica la quinta región, la región metropolitana y la sexta. ¿Y cómo usted va a hacer un sistema integrado de transporte en el Sanrabal? Y en consecuencia, ¿cómo nos preparamos para eso? Y por lo tanto, hay una forma de mirar en donde el tipo de inversiones que tenemos por delante es enorme, el financiamiento... Oiga, descubrí yo mucho tiempo después, tarde, cuando era ministro de Obras Públicas, que el tema no era hacer obras públicas, el tema era el financiamiento. Y por lo tanto son dos mundos distintos, pero dos mundos distintos que se complementan. Y en consecuencia, ¿por qué no hacemos una agenda público-privada de cómo vemos el 2030 y qué es lo que implica eso? Y ahí hay espacio para todo, para el público, para el privado, para el financiero, para el no financiero, etcétera. Pero eso es viable hacerlo. ¿Fue viable o no entre el 92 y el 2008? Fue, pues. ¿Y cuántos años son? 16. ¿Y ahora por qué no podemos pensar los próximos 16 en grande? Estamos entonces discutiendo si cuál es la próxima línea y por dónde nos vamos. Y esto es lo que yo quisiera plantear en serio, pero que lo creamos. No estoy haciendo demagogia, estoy diciendo esto se hizo, volvámoslo a hacer. Y entonces sí, si tenemos una meta a la cual llegar, vamos a discutir mucho en el camino, que más impuestos, que menos impuestos, que esto por aquí, que esto por acá. Sí, yo sé, pero tenemos una meta y tenemos un sistema de aproximación. Y por lo tanto hay un espacio enorme para el financiamiento privado de esto. Y un espacio enorme también para la conducción
pública. Porque esto requiere una conducción, y la conducción viene por parte del Estado. El Estado es el que define que quiero Costanera Norte, que tiene estas características, que el Galibo, que el no sé qué, que el no sé cuál. Pero sobre esa base, en intercambio con el sector privado, se puede avanzar con mucha rapidez. ¿Y esto qué significa? Esto significa entonces poder tener un principio muy simple. Porque en Antofagasta, en Concepción, en Rancagua, en Temuco, en Serena, en Puerto Montt, vamos a tener desafíos muy similares. Y sobre esa parte podemos seguir hablando mucho. Y yo entiendo que todo aquello que es concesionable, pues se concesiona. Que es financiable por los privados, pues se entrega. Y usted libera recursos para las necesidades sociales de un país que sea más inclusivo desde el punto de vista de su infraestructura. Y no digo nada ni de puertos ni de aeropuertos. Puertos porque se va a tratar a continuación. Pero con una sola observación respecto a los puertos. Me temo que estamos atrasados y perdimos la pelea con Callao. Ojalá me equivoque. Porque todos los puertos del siglo XXI ya más o menos se sabe cuáles van a ser los grandes puertos. Y lo que no estaba claro, cuál va a ser el gran puerto del Pacífico Sur en América del Sur. Pero los niveles de inversiones que hemos hecho aquí son muy inferiores a los que se ha hecho en Callao en los últimos 10 años. Y por lo tanto los barcos post-Panamax, me temo que van a terminar en Callao Pero eso es un tema a debatir. Y ojalá me equivoque y podamos recuperar terreno. El hub de Lima en materia aeroportuaria no necesito mencionarse, lo que ustedes lo conocen mejor que yo. Y por lo tanto creo que acá hay un tema en materia portuaria y aeroportuaria muy importante, muy significativo y que nos obliga también a avanzar muy rápido. Esto es posible. Como es posible, en donde creo que en materia energética, la agenda que se ha planteado por parte del ministro Pacheco es una agenda ambiciosa, positiva y con una cierta claridad de enfoque. Creo que aquí hay un rol de conducción del aparato del Estado, porque lo que no es posible es que lo que no se hace por parte de la autoridad pública termina haciéndose en los tribunales de justicia. Y lo que no es posible es terminar por incapacidad de la autoridad pública que tiene que tomar decisiones y resoluciones que terminen todas en los tribunales de justicia. Porque como lo dije una vez respecto del tema de las concesiones, cuando alguien quiso ir a los tribunales, le dije, mi amigo, en Chile eso no se hace. En Chile se compite por tecnología y por la capacidad del proyecto ingenieril que hizo. Pero yo no quiero que se compita por quién contrata un mejor estudio de abogado. Porque ahí no está el avance final de un país. Que tienen que haber instituciones jurídicas, tribunales, sí, por supuesto, todo muy bien. Pero creo que el sistema va por otra parte. Y por lo tanto creo que aquí el tema clave va a estar en cómo Chile es capaz de posesionarse como el número 1 en energía solar. Y aquí sí que se requiere conducción y fuerza, porque eso es lo que nos va a dar independencia energética. Y una vez que tengamos independencia energética, entonces podemos empezar a hablar con nuestros vecinos, más allá de nuestra frontera, para tener un grado de integración real en materia energética, como tiene Europa y otros países, y Estados Unidos, que de por sí es un continente. Pero que hay que llegar a una integración, hay que llegar, pero a partir de lo que nosotros demostremos que tenemos independencia. ¿Y eso por qué lo digo? Porque creo que cuando leemos en la prensa que hay una empresa que quiere instalar 1000 megas solar en el norte de Chile, y no necesito explicar la relación que hay entre lo solar, la necesidad de recursos hídricos y todo lo demás, y energética aparentemente necesario, creo que acá tenemos un amplio campo y tenemos que ser capaces de avanzar. En geotérmica, creo que lo indispensable es un Estado que haga los levantamientos de dónde hay posibilidades y dónde no, al igual que en la eólica. Y esas son áreas que le corresponde, a mi juicio, hacer, difícilmente lo va a hacer el privado, hay una inversión fundamental que hacer y creo que eso tienen que hacerlo.
y cómo somos capaces de aumentar la competitividad con nuevos actores en el ámbito energético, con reglas claras que impidan la judicialización. Acá hay todo un espacio y creo que lo que se hizo en materia minera puede hacerse también en el ámbito energético. Y esto significa en consecuencia la posibilidad de tener, y me parecería decir, la necesidad también de introducir con mucha fuerza el tema solar y eólico a nivel individual en las casas de cada uno de nosotros. Ese es un desafío que tenemos pendiente. El ministro está trabajando en esa dirección, porque eso significaría, en último término, democratizar la producción de energía. Y como le dije a unos amigos del sector financiero, háganlo de California. Que los bancos optaron por pedirle a los amigos de California, tráigame la cuenta de la luz y yo le voy a decir cuántas placas solares tiene que poner. Y como lo caro es la batería de la placa solar, lo que vamos a hacer es que la batería sea la red eléctrica y por lo tanto cuando esté entrando lo solar, usted deja de bajar el agua del embalse o deja de echarle el carbón o petróleo a la planta térmica. Y por lo tanto tenemos acá una posibilidad de convertir a los consumidores en productores de energía durante el día y consumidores durante la noche. Y en donde usted presenta cuánto es su consumo promedio en el año, y el banco le va a decir, usted ponga tantas placas solares y resuelve el problema. De Santiago al norte, obviamente. Pero es una voluntad de la autoridad pública, espacio para el privado, tremendas inversiones. El tercer punto que creo que es fundamental es cómo definimos en materia de cambio climático una agenda público-privada para abordar. ¿Por qué? No me cabe la menor duda que de aquí al 2030, hoy día usted anda orgulloso por el mundo contando cuál es su ingreso per cápita. Mire que nos ha ido bien, teníamos 5.000, ya estamos cerca de los 20. ¿Se da cuenta que estamos bien? De aquí a 5 años le van a preguntar, dígame, ¿y cuánto emite por persona? ¿Cómo dijo? Su ingreso per cápita es 20.000. Sí, pero esos 20.000 por persona de per cápita, ¿cuánto emiten de gases de efecto invernadero? Y esa va a ser su patente de civilidad en un mundo que nos van a medir por cuánto emitimos. Porque en Estados Unidos se emiten 22 toneladas por persona y en Europa, la Europa del euro, entre 10 y 12. Ah, mire usted, ingresos por habitante bastante similares, pero mire la diferencia. O si usted quiere una comparación entre dos ciudades, hay un estudio reciente que va por salir, que se llama La economía y el cambio climático, cuáles son las win-win situations, que sale ahora el 16 de septiembre, y en donde hay un estudio precioso que compara dos ciudades idénticas, Atlanta, Barcelona. La misma población, el mismo ingreso per cápita. Atlanta emite 8 veces más que Barcelona. Entonces, nuestras ciudades que vamos a tener de aquí al 30 o al 40, ¿dónde queremos que esté? ¿Más cerca de Atlanta o más cerca de Barcelona? ¿Y a qué se debe eso? Parques públicos versus brazos de extensiones privadas, cuán extendida es la ciudad, cuán densificada es la ciudad, ahí está la diferencia. Y entonces tenemos mucho que aprender todavía. Y el tema de la ciudad pasa a ser un tema tan importante y por eso creo que es un tema especial que tenemos que tener desde este punto de vista. Porque en materia de cambio climático creo que es fundamental entender que como país vamos a ser evaluados y por lo tanto preparémonos para ese momento, porque nuestro desafío es seguir creciendo, pero ¿cómo crecemos con más eficiencia energética? ¿Cómo crecemos con menos emisiones? Los amigos suecos han sido capaces de tener un aumento del PIB en los últimos 20 años de un 30%, y las emisiones de gases de efecto invernadero las han disminuido en 7%. Crecen en 30 y no obstante las emisiones las disminuyen en 7. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? ¿Cómo lo hacemos? Y ese va a ser el desafío. Pero en ese desafío también hay un espacio muy claro. Ciertas definiciones que hace el sector público
y los espacios para el sector privado poder contribuir. Y en consecuencia acá tenemos tremendos avances. Acá hay un panel que viene a continuación sobre el tema energético. Si usted cambiara todas las luminarias que hay en Chile, públicas, de Arica a Punta Arenas, por luminarias LED, usted ahorra 350 megas. ¿Cuánto cuesta hoy día producir 350 megas? Y usted ahorra 350 megas si cambia las luminarias. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo combina la decisión de hacerlo con la autonomía de los municipios? En fin, ¿cuál es la institucionalidad para eso? Pero pongamos un desafío de esa envergadura. Y quiere decir que habremos creado entonces una verdadera mega central de 350 megas a partir del cambio de las luminarias. Ese es el tipo de desafíos que tenemos. La última reflexión que quiero hacer en este tema de un entendimiento público-privado es el tema demográfico. El tema demográfico nunca se toca, pero el tema demográfico, tal vez porque uno tiene más años, yo soy de la época cuando en Chile éramos 12 millones, Perú era 18 y Argentina 24. Algo ha pasado. Bueno, como se recordó aquí recién por Roberto Méndez, no está claro cuántos somos, si entre 16, 17, 15, pero en fin, por ahí somos algo, ¿no? Digamos 16, pero Perú son 32. Pero si antes era 12 con 18, ahora es 16 con 32, una diferencia, ¿no? Y éramos 12 con 24 con Argentina, 1 a 2. Ahora somos, ¿cómo? No, somos 16 con 42. Mire usted. O sea, en términos poblacionales valemos menos. ¿Queremos seguir valiendo menos? ¿O vamos a tener un aumento vía la migración? ¿Y durante cuánto tiempo vamos a tener la migración? Y sabemos las características de la migración que tenemos hacia Chile, ¿verdad? De sectores que tienen dificultades económicas en sus países y migran. El ser humano ha migrado siempre en el mundo. Y si algo quisiera reivindicar es que qué clase de globalización tenemos hoy en el mundo, en que está todo globalizado. Haga clic, miles de millones se van, miles de millones llegan. Pero lo único que no se globalizó es el derecho del ser humano a migrar. Y mire usted lo que vemos cotidianamente. Y lo que es peor, mire usted cómo se entiende que las políticas migratorias son problemas de política doméstica. Y mire usted cómo los movimientos más de extrema derecha están por migración, no. Entonces, cuando yo veo a los amigos europeos poniendo esas murallas para los que llegan del África, yo digo, y pensar que estos chiquillos en el siglo XIX nos mandaron todo lo que les sobraba para América Latina. ¿Cuántos llegaron de allá para acá? ¿2 millones? ¿3 millones? ¿Para qué decir los irlandeses cuántos llegaron a Estados Unidos, verdad? Irlanda tenía 8 millones de personas y con el hambre y la inmigración terminó en 4. Entonces, lo que quiero decir es que el tema de la migración va a ser un tema muy importante y entonces no hemos definido una migración como política activa. Si estamos hablando de educación gratuita, ¿qué tal si hacemos un programa de cooperación con países vecinos y estemos en condiciones de poder tener entonces un número significativo de estudiantes que vengan acá a nuestras universidades? Yo no sé al final cómo va a terminar la reforma educacional, pero si queremos hacer un programa de promoción de los mejores egresados de los países vecinos y que vengan a estudiar acá y decimos que tenemos un programa de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 becas, es un chiste. Si estamos hablando de 1 millón de personas que van a poder acceder a la universidad gratuitamente. No se va a dar ni cuenta el ministro de Hacienda que le metimos 4.000, 5.000 becarios que vengan acá. Pero si eso lo hacemos, entonces estamos siguiendo el ejemplo de Singapur, en donde con 3,5 millones tienen un sistema de becas espectaculares para captar los mejores chinitos, los mejores de Tailandia, los mejores, etcétera, etcétera. Y por lo tanto tienen entonces una migración
que van a estudiar, les obligan a quedarse 3 años en el país donde estudiaron y que después van a su país de origen, y 1/3, según ellos, de los que se quedan estudiando esos 3 años se casan y se quedan ahí. Es decir, están ellos teniendo una migración de calidad activa. ¿Podemos hacer algo así? ¿Y los que regresan a sus países son nuestros embajadores allá? Ah, y de paso, me olvidaba. Eso significa entonces decir que acá nuestro sistema universitario está en condiciones también de recibir extranjeros, y caramba que buen negocio. En Nueva Zelanda, 1.500 millones de dólares, país de 3,5 millones de personas, 1.500 millones de dólares entran solo por el rubro de extranjeros estudiando en Nueva Zelanda. 7.500 millones de dólares extranjeros estudiando en Australia. Entonces creo que acá, en este tema, usted puede tener una combinación virtuosa. Un sistema educacional potente invita gente del extranjero acá a través de becas y de paso potencia la capacidad nuestra para también tener un ingreso a partir de lo que es el sistema educacional si lo llevamos a los estándares a los cuales todos queremos. O sea, este es el tipo de medidas de largo plazo que uno puede pensar en el ámbito público-privado. Y no hay ninguna razón para no tener una definición política aquí y ahora de hacerlo. Y de tener entonces una institucionalidad que nos permita tener un lugar de encuentro para definir estas grandes líneas. Porque sabemos el mundo al cual vamos, sabemos las demandas que tenemos, sabemos las capacidades financieras que hoy están. Aprovechémoslas y pongámoslas en movimiento. Y lo más importante, tenemos los recursos humanos. Porque en todo este proceso que hemos tenido hacia atrás, ¿dónde están esos recursos humanos hoy día? ¿Cuántos son los estudios de ingeniería que tenemos acá en Chile haciendo los estudios de ingeniería para el resto de la minería en América Latina? La mayoría está acá. Entonces están esos recursos. Aprovechémoslos. Y eso nos permite entonces tener un punto de encuentro en lo grueso, hacia dónde queremos llegar. Y si eso nos convoca a todos, entonces a lo mejor puede ser cierto unas noticias que recibió hoy día. Santiago, abril 2015, se adjudican las concesiones para producir energía fotovoltaica en el norte de Chile. Se trata de las primeras 1.500 megas. Febrero 2016, se firma el primer crédito sindicado a 50 años por 4.000 millones para la construcción de una carretera de superconducción eléctrica de Chile. Las obras se van a iniciar en Tarapacá, Atacama y Aysén. Febrero 2018, se inaugura la línea 1 paralela del metro, la línea Expreso. Junio 2020, concluye la construcción de 1.000 kilómetros de ciclovías non-stop en la región metropolitana. Abril 2021, se abre al uso público, luego de largos años de litigio y discusión, los túneles urbanos en Colón, Independencia, Gran Avenida, Costanera y Avenida La Florida. Y tengo otras noticias más que se podían dar. Lo que quiero decir con esto es, ¿queremos que esas noticias sean o no? Si hubiéramos dicho estas noticias del año 92, cuando la Vespucio estaba todavía con tierra, no la habrían creído, ¿verdad? Entonces, cuando queremos hacer una agenda público-privada, podemos poner en la agenda primero el largo plazo y a partir de ahí empezar a hacer la forma de llevarla a la realidad. Y en consecuencia, al llegar acá, lo que digo es, de nosotros depende el poder tener con realismo un conjunto de forma de mirar. Porque si tenemos una meta, ¿cómo somos capaces entonces de ir paso a paso para llegar a la meta? Y creo que lo que nos está faltando es ponernos al día y no creer que cada nuevo gobierno que llega, yo sé, en su momento lo tuve, de pensar que la historia de Chile comenzaba el año 2000,
Después me tomó un tiempo darme cuenta que lo que podía construir era más que lo que construyó Elwin, porque Elwin encontró un país con $4.000 o 5.000 por habitante y yo lo encontré con 9. Y por lo tanto lo que yo podía hacer era más que aquel, pero lo construía sobre los hombros de aquel. Y así seguirá siendo. Se construye sobre los hombros del que lo antecedió. Pero no descubramos cada vez el Mediterráneo. Tratemos de mantener una línea larga en el tiempo que nos permita mantener el tranco. Si eso lo hacemos, creo que este debate de la complementariedad, qué es público y qué es privado, sí, yo sé, en definitiva eso lo resuelven los ciudadanos. Podemos tenerlo más allá o más acá, la amplitud de uno u otro. Pero lo que es inescapable es que ambos, porque la historia nos lo enseña, han avanzado, porque el acuerdo es tácito o es expreso. Hagamos un acuerdo de los sueños que queremos, porque sabemos hacia dónde va el país de una manera clara y concreta ahora. Y creo que sería la mejor forma en la cual seminarios como el DICARE es tal vez el lugar adecuado para empezar a caminar hacia adelante. Muchas gracias por la invitación.